mundo, Jacobo Molina, buenos días, buen lunes, bienvenido. Estás un poco afónico, pero aquí estás. Gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Un poquito afónico, como tú hace un par de semanas. Sí, qué tremenda cosa, pero aquí andamos, aquí andamos. Estamos con varios temas. Me comentabas en el corte que te dedicaste a ver la serie de Televisa sobre el PRI. ¿Y qué te pareció? Fíjate que, O sea, te confieso, te lo decía. Son varios capítulos, ¿cómo es la serie? Cinco episodios. Yo soy pésimo para ver series. Si llego a la segunda episodio ya es mucho. No esta, sino en general. En general. Entonces, pero esta dijiste la tenía que ver. Y pues, varios amigos me dijeron, es que tienes que verla. Porque te dedicas a esto, entonces. En torno de por qué salió esta serie en este momento y qué lectura se le puede dar a la serie. Y dije, bueno, pues hay que verla. Bueno, y me divertí mucho porque las imágenes de esos archivos de Televisa pues son fantásticos, ¿no? Recordar ese México de los 60, 70, 80, no, ¿no? del prismo, unas imágenes fantásticas, un zócalo desbordante, los protocolos, los personajes, la forma en que se ven, la forma en que no se ven, cómo se refieren unos a los otros. La verdad, recuerda todo aquel parafernalia, todo aquel sistema político del priismo, y que más allá de la remembranza, lo que hay en el fondo desde mi punto de vista es que el priismo se hizo una cultura política en este país. Absolutamente. Una manera de ver la política, de sentir la política, de actuar en la política, de que la política tuviera un sentido, y permeó conductas de individuos, de colectivos, de la sociedad toda. Hay mucho que preguntarse por qué esa serie sale en este momento y para qué propósito y demás, ¿no? Pero quiero abordarlo. ¿Estás en el sospechosismo? En el sospechosismo, a ver, pero más allá del sospechosismo, ahorita te doy mi hipótesis. Lo que quiero profundizar es más bien si esa cultura política es del pasado o todavía permea las formas y los procederes de los actores políticos en nuestro país, los más diversos actores políticos. ¿Y qué tanto le llegó a Morena? Por cierto, en la serie aparece López Obrador al final, pero no hace, hasta el final, el quinto capítulo, o quinto episodio, como se llama, pero no hay ninguna referencia a que él abrevó de la cultura priista, y él viene precisamente ¿Esa parte no viene? No, ninguna. ¿Y viene el papel de Televisa en toda esta historia? No, tampoco, en absoluto. Bueno. No, para nada. Y entonces aparece como que, pues, ante esta catástrofe, aparece López Obrador, ¿no? Muy sutilmente, pero aparece así. Yo no la he visto, pero tengo que verla. Tengo que verla. Tienes que verla. No tengo que verla, pero bueno, nos estás contando que eso dice, que eso trae. Eso es lo que hay ahí. Bueno, porque yo vi, y ese capítulo al final lo vi 2 veces, además, para ver si estaba viendo bien. Entonces, ¿tu lectura cuál es? Mi lectura es... ¿Es reivindicativa para AMLO? Yo creo que es un esfuerzo por construir una nueva narrativa. Es decir, esto fue el priismo, y la debacle del priismo se lo merecían. Además, este priismo embestido con sus contradicciones internas... El presidente Zedillo aparece como un traidor, y lo dicen así algunos de los... ¿Traidor al PRI? Al PRI, claro, y algunos de los priistas que aparecen. ¿Así lo dicen? Así lo dicen, tal cual. Que él lo reconoce en la entrevista con El Mundo, por cierto. No me quieren hace mucho, pero... Sí, desde la Bastida Ochoa lo dice tal cual, Mario Fabio Beltrones, en fin, lo señalan directamente como un traidor. Al PRI. Al PRI, y como esta tensión entre tecnócratas y los verdaderos priistas nacional revolucionarios provocó todo esto, y cómo esta tensión llegó incluso hasta Peña Nieto, al que por cierto también lo tratan muy mal, de frívolo, de una persona que no estaba preparada. Televisa, si fue su criatura, pues no, entonces, ¿o no? Pues sí, pues desde que era gobernador del Estado de México. No, pues fue su criatura totalmente. Lo fueron construyendo. Absolutamente, sí. Ante el desgaste de los dos periodos panistas, porque por cierto Felipe Calderón prácticamente no aparece. Ese se lo brincaron. Interesante, muy desdibujado. El que sí aparece es Fox, incluso entrevistado, y reconoce Fox que pues no se dieron los resultados que se hubiera podido esperar, y le hizo daño al panismo el propio ejercicio del poder. Es interesante. Pero lo que yo me pregunto, más allá de
todas estas anécdotas que habrá que profundizar en ellas y sin caer en una sobrelectura de la serie esta. ¿Qué significa? Y si realmente algunos amigos sugieren que es tratar de construir una nueva narrativa respecto de las razones de ser, no de la caída del PRI, sino de las razones de ser de la 4T y por qué aparece la 4T. Lo que hago es un recuento así de plano, diciendo que hay prácticas que perduran y por lo menos identifico 7 cuestiones en donde el proceder de la 4T es muy semejante a la cultura priista. Primera, el presidente en turno... Eso lo dices tú. Eso lo digo yo. No lo dice la serie. Eso lo digo yo. Tú después de ver la serie y de tu propio análisis... Después de ver la serie y dices, recordar... 2 puntos. 2 puntos. Y de recordar, pues, lo que fue el priismo, lo que vivimos en el priismo y los N cantidad de estudios alrededor de eso. Digo, hay por lo menos 7 características que comparte Morena con la cultura priista. Primero, el presidente elige a su sucesor. Gran tema que se repitió. Salinas de Gortari, que aparece entrevistado en la serie, lo deja ver sutilmente. Oiga, cómo es él, ¿no? En ese halo misterioso de que me entiéndanme los iniciados, ¿no? O sea, pero sí lo deja ver. Pero el que lo dice prácticamente con todas sus letras es Peña Nieto. Dice, yo actué como priista. Y eso es parte de los elementos del priismo. Segundo, yo actué como priista. Cuando estuvo AMLO. O sea, que ayuda a que se pusiera AMLO. ¿Cómo? Cuando la sucesión, el candidato priista de sucesión. No el de AMLO. No. ¿A quién ayudó? Eso es una buena pregunta. Porque preguntarle a la Bastida. No, exactamente. La Bastida dirá que le ayudó a AMLO. A AMLO, obviamente. Peña Nieto no dice tanto, nomás dice que él se inclinó, no lo dice por su nombre, sí, pero lo deja ver, se inclinó por la candidatura de Meade, ¿no? Lo deja ver y dice, actué ahí como priista, como un presidente priista. O sea, ejerciendo esa facultad de elegir a mi sucesor. ¿De acuerdo? Todo esto en este caso a mi candidato, que hay quien le reclama que fue un candidato débil a propósito. A propósito, para facilitarlo. Entonces ya la interpretación... Pues ¿de eso no habla? De eso no habla, pero sí aparecen escenas de la campaña del 18. Sí aparece Videgaray tras bambalinas, como siempre. No, bueno, pues una figura poderosísima. Figura detrás, sí. E incluso hay algunos entrevistados que lo califican como la gran figura detrás de Peña Nieto. Sin duda lo era. Y como el gran momento del arranque del sexenio, los 2 primeros años en donde construyen el Pacto por México y parece, bueno, caray, llegan los que tienen oficio y vamos a reconstruir políticamente este país. Pero no se levantan después de ellos Sinapa y la Casa Blanca, cosa que se conocen, y se van enredando cada vez más, y aparecen escenas de los gobernadores que abrevaron de la corrupción, de todo eso, ¿no? A lo largo del sexenio de Peña Nieto, ¿no? Entonces, bueno, primera característica que yo encuentro. El presidente elige a su sucesor. Segundo, el exacerbado presidencialismo. Es decir, cómo construir todo en torno a la figura presidencial como el eje vertebrador. Superpriista. Superpriista. ¿Eso fue el sexenio pasado? El sexenio pasado. Sí, pues el mismo modelo. Y la cultura priista estuvo totalmente vinculada a eso, ¿no? Tercero, la lealtad a la presidencia de la República. En el priismo se renovaba esa lealtad cada 6 años. Vamos a ver qué pasa en este caso. Aparecía un nuevo presidente, terminaba su sexenio y si quería continuar el que le seguía, lo acotaba a la posición. Tú ya fuiste, ahora yo soy, ¿no? Vamos a ver qué sucede en este caso. Cuarto, los gobernadores acotados a costa del federalismo en este país. Es decir, desdibujado la figura de la república y la federación como tal. Y en todo caso, los gobernadores aparecen como correas de transmisión desde el centro hacia la política, pero en todos los aspectos, sociales, económicos, políticos. Y ahí ves a la presidenta como veías a AMLO, como veías a los presidentes priistas desbordándose y recorriendo el país por encima de las figuras de los propios gobernadores. Otra, la relación con
con el partido. El partido, como el presidente priista era presidente de su partido y se ostentaba como tal, como militante del PRI, y hablaba en esos términos y ponía orden en esos términos. Pues era un partido de Estado, Era un partido de Estado. O sea, era la misma cosa. Y por eso acusan a Ernesto Zedillo de traidor. Porque Ernesto Zedillo empieza, uno de sus primeros discursos es el famoso discurso de la sana distancia. La sana distancia, sí. ¿Te has de acordar? En donde les dice, oigan señores, no. Aunque después tiene que acudir a ellos, después del error de diciembre, para hacer una serie de reformas tiene que acudir y otra vez vestirse como priista, porque a través del PRI dominaban el Congreso. Similitudes a lo que hoy vivimos. Otra similitud adicional, los partidos satélites. El priismo vivió de eso, ¿te acuerdas del PARM, del PPS, no? Sí, totalmente. Y hoy en día, ¿qué tenemos? O sea, otra vez Morena, claro. El Verde y el PT, dice, son partidos de sus aliados. Sus aliados. Pero totalmente satélites a esto, para conformar esas mayorías, dando apariencia de pluralidad, de que no es un solo partido. El priismo era, pero perfectamente claro en esos sentidos. Y el PT y el Verde juegan ese papel, ahora en esta conformación. En fin, encuentro estas similitudes entre el viejo priismo y el proceder. No quiero decir con esto que Morena sea igual al PRI, no. Yo quiero ser muy claro y muy enfático en eso. Son distintos. ¿En qué son diferentes? A ver, aquí es una pregunta muy interesante. Diría Mauricio Merino, la diferencia es en que el PRI no tenía dueño, sino era un sistema autoritario, pero un sistema, y decía, el PRI no tenía dueño y Morena sí. Esa es la interpretación que dio hace algunos meses, o ya no sé cuándo lo escribió Mauricio. Yo encuentro por lo menos una gran diferencia. El PRI sí le hacía honor a su apellido de institucional. Era el Partido Revolucionario Institucional. Sí era una institución. O sea, tenía reglas, tenía procederes, construía instituciones. Después las manipulaba, si tú quieres, ¿no? Que ahí está otra similitud con Morena. O sea, el control institucional de la vida pública del país. Pero era institucional. Y si había que tomar una iniciativa que contradecía la Constitución, pues cambiaban la Constitución y luego hacían lo que tenían que hacer. Y aquí Morena sí le hace honor a su nombre. Es un movimiento. Y yo creo que aquí hay una gran diferencia entre un partido que es institucional o que fue institucional y uno que es un movimiento. Y hay grandes diferencias porque el movimiento se hace en torno a un líder y a las pulsiones del líder y no necesariamente a las reglas que el propio partido se da para sí mismo como partido y como partido dominante y hegemónico en las reglas que construye para el conjunto de la sociedad. Y aquí sí creo que es una enorme diferencia entre un partido político y el otro. El otro que encuentro un problema, no sé si una diferencia, es que el presidente priista sí era el vértice para resolver problemas internos. Sí. Y finalmente, él resolvía. Y lo que resolvía, aunque no dejaba contentos a todos, sobre todo en la elección de su sucesor, había disciplina en torno a la figura presidencial. Y finalmente el priismo terminaba arropando a todos. Y nadie salía perdiendo de Pero eso todo. Pasó también aquí. No, pero en AMLO, este caso, ¿no? Con AMLO sí. Con AMLO es una idea, sin duda. Sin duda. Pero mi pregunta ahora es, ¿le alcanza a la doctora Sheinbaum esa fuerza para No, bueno, a ver, está en el primer año de gobierno. Es lo que vamos a ver. Exacto. Pero AMLO lo hizo. ¿Le alcanza para hacer qué? ¿Para continuar con la misma lógica lista? Y para poner orden en torno a las contradicciones que ya se ven entre diferentes sectores de los morenos. Porque, fíjate bien, que es otra cosa interesante, y eso de alguna manera se deja ver en la serie. AMLO empieza a ser presidente siendo presidente electo. Prácticamente Peña Nieto... Peña Nieto le entregó las llaves de inmediato. Al segundo día... en el presidente momento, antes de tiempo. Siendo presidente electo, le pide una entrevista a Peña Nieto, se lo da al segundo día, y desde ese momento AMLO toma realmente la conducción del país.
¿no? Entonces, ahí no hubo ese periodo de transición como era entre los priistas, ¿no? Le entregó las llaves de inmediato. En cambio, para la doctora Sheinbaum está en su primer año. Por eso algunos hablan de un pacto, incluyendo a la Bastida otra vez. ¿Eso se dice en la serie o no? No, para nada. Eso... ¿No salude por parte de nadie? No. ¿Ni como hipótesis? No, a lo mejor en el contexto podría quedar una cierta... Un aroma. Sí, un aroma, ¿no? Y ya los que nos hemos metido a estudiar todo eso, a lo mejor ya vemos algunos indicios, pero no hay una referencia como tal a ese episodio, lo cual es interesante. También. Sí. Ahí está la escena. Es justo el segundo día como presidente electo que Andrés Manuel López Obrador va a demasiado contento Peña, ¿no? Y lo recibe Peña Nieto, ¿no? Y a partir de ese momento, él se desdibuja y el que empieza ya a tomar decisiones de alguna manera como presidente electo es... Eso sucedía de alguna manera en el priismo, pero guardaban mucho las formas de hasta el último momento ser presidente de la República. Acordemos el último informe de gobierno de López Portillo solamente, ¿no? Todavía el último informe de gobierno nacionalizó la banca para tomar una decisión de ese tamaño. En fin, es interesante, pero a lo que quiero ir es... Hay muchos rasgos de la cultura priista que permean. Y yo diría, no solamente a Morena, sino a la sociedad toda, que todavía, como decíamos en mi juventud, ahí está el priista que todos llevamos dentro, ¿no? Nos salía aquellos rasgos de entender la vida política de una manera. Cultura política, dices. De esa cultura política. Y creo que todavía estos son de las cosas sobre... No estoy en una especie de nostalgia literaria, no. Creo que son de las cosas que hay que cambiar. Si queremos realmente construir una sociedad democrática, hay que cambiar esta forma de ver la política. Hay que ir dejando poco a poco a la cultura priista detrás. Los antropólogos dicen que la cultura llega a ser tal que actuamos sin pensar. Es una cosa automática. Es normal todo. En donde todo es normal. ¿No? Son nuestros códigos compartidos, entonces es normal que el presidente es que se va, ponga el que sigue, es normal, pues eso es normal. En la vida democrática eso es normal, pero fue normal durante 70 y pico de años, y entonces el gran tema y la discusión es qué pasó con López Obrador y ese sexenio y Morena. Exactamente. Y si eso no, el nuevo PRI, que algunos le llaman así. Exacto, y no vas a cambiar una cultura de la noche a la mañana, pero hay que ser conscientes de esa cultura. Y hay conscientes de lo dañino de una cultura de esa naturaleza reverencial en torno a la figura presidencial, sin contrapesos, sin equilibrios, en donde hay un vértice único de negociación en torno del cual se toman decisiones, que eso no va acorde con una cultura democrática. Y por eso y eso fue lo que falló en la transición. No se abordó, se pensó que la transición bastaba con cambiar quien estuviera en el Ejecutivo Federal y se iba a resolver solo en las urnas. No, había que hacer un cambio de cultura en los procederes políticos y eso falló. De manera tal que un neopriista, perdón que lo diga de esa manera, como Andrés Manuel López Obrador, llegue otra vez al poder. No fue Peña y después fue Andrés Manuel. Claro, insisto, no quiero para nada que se quede el pensamiento que para mí Morena es igual al PRI. No, el PRI era institucional, este es un movimiento. Pero hay muchos rasgos de la cultura priista que están en el proceder de Andrés Manuel López Obrador y que hasta la fecha, por lo menos, se le ven también en el proceder de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Déjame hacer una pausa. Te propongo que no te vayas del todo, porque ya te tendría que despedir porque ya vamos a otras cosas, pero y tenemos varios asuntos importantes, igual que tú, en la programación. Pero déjame hacer un alto, porque está la entrevista de Ernesto Zedillo con El Mundo. Es muy interesante que el expresidente Zedillo salió no salió, lo entrevistaron y se publica en El Mundo esta entrevista en donde está hablando del PRI y de Morena y está haciendo una comparación y está hablando de que Morena tiene los vicios del PRI, tiene lo malo del PRI, pero no lo bueno.
entre otras cosas. Y ya le contestó la presidenta esta mañana, así que te propongo regresar al tema que ya pusiste a la mesa, que es tu revisión de esta serie de Televisa que dirigió la colega Denise Merker, que no he visto, pero que tendré que ver. Vi un primer capítulo, el primero, y sí, una cosa espectacular de las imágenes que tienen de archivo y todo esto, pero esta lectura tuya la voy a hacer. Lo que tengo que es ponerme a verla. En este caso, déjame hacer una pausa y regresamos después de la misma para escuchar, bueno, recuperar lo que dijo Zedillo y lo que le contesta Sheinbaum, y regreso contigo. Aristegui, en vivo. Continuamos. Aristegui Noticias te invita a ser parte del debate público. Carmen, buenos días. Buenos días, Carmen Aristegui. Te saludo con mucho gusto. De lo que ocurre en México y el mundo. Sin lugar a dudas, México vive momentos históricos inéditos. Pero allá afuera, en otros países, la gente se une. Opinión. Es verdaderamente indignante. Pues aquí están las pruebas de por qué hay tanta impunidad en México. Análisis. Son el mismo perro con distinto collar. Qué delicado, qué peligroso, de verdad, qué miedo. Critica. Estaba muy tonto, o sí sabían. Es ridículo. Ejerce tus libertades. Sacas al aire tanto críticas como aplausos y eso pues es parte de la democracia. Tu opinión nos importa. Aristegui Noticias. Desde cualquier medio. Periodismo en libertad. Para ti, que buscas análisis profundo y periodismo de verdad, porque entiendes la importancia de estar informado y comprender el entorno social, económico y político de México y el mundo. En Aristegui Noticias Podcast encuentras la información que realmente importa. Buenos días, México. Cada día, Carmen Aristegui y su equipo te ofrecen un panorama completo de los hechos que marcan nuestra realidad. Gracias a quienes están conectados en otras plataformas en Internet. Entrevistas con los protagonistas. Debates que invitan a la reflexión y la opinión de expertos en diversos campos. Desde política hasta economía, pasando por cultura y sociedad, todos los temas con la claridad y credibilidad que caracterizan a Aristegui Noticias. Súmate a la conversación inteligente. Encuentra el podcast de Aristegui Noticias en tu plataforma favorita. Aristegui Noticias Podcast. Periodismo en libertad. Disponible en cualquier plataforma. Ahora también estaremos en YouTube. Aristegui en vivo. Y como siempre, encuéntranos en www.aristeguinoticias.com. Ahora también estaremos en YouTube. Aristegui en vivo. Y como siempre, encuéntranos en www.aristeguinoticias.com. Aristegui, en vivo. Regresamos. Edmundo Jacobo Molina. En Aristegui Noticias. Estamos de regreso, Edmundo Jacobo Molina, y ya que te detuviste en tu análisis, crítico de la serie que se produjo desde Televisa, que dirigió la colega Denise Merker sobre el PRI, ¿cómo se llama? ¿La caída del PRI? PRI, Crónica de un fin. Crónica de un fin, esa serie que, bueno, pues
me dedicaré a verla para que tenga un punto de vista. Solo vi el primer capítulo y también un montón de clips porque no puedes no verla. Inundan las redes sociales porque Televisa tiene buena maquinaria, lo sabemos, para viralizar cosas. Ya tenemos documentado ese tema. Pero más allá de eso, estamos frente a esta discusión que se abre respecto al PRI, a Morena, a qué tipo de mensaje es y si Televisa pues hizo esta serie con algún propósito específico más allá del documental, que es parte de la tesis que estamos aquí comentando contigo. Básicamente yo decía el otro día que Televisa no da pasos sin guarache. Pero retomemos el hilo, porque te decía que la presidenta le ha dado una respuesta al expresidente Zedillo, que está en esta misma tesitura de revisar a Morena y al PRI. Y Ernesto Zedillo dice que Morena ha copiado lo peor del PRI y nada de lo bueno. Esa es la tesis del expresidente, que aseguró al diario El Mundo que las reformas emprendidas por los gobiernos de Morena han debilitado los contrapesos institucionales en el país. Que estas reformas hechas por Morena, por AMLO y por Sheinbaum, pues han debilitado los contrapesos del país y que han destruido directamente la democracia. Dice Zedillo que AMLO y Sheinbaum han destruido los pilares de la democracia mexicana. Para Zedillo, Morena ha replicado los vicios del viejo PRI. La tragedia, dice Zedillo, es que Morena, en su intento de construir un partido hegemónico, ha copiado lo peor del PRI y nada de lo bueno. La corrupción guía su funcionamiento, el dispendio económico es más grave. En esta entrevista que le concedió a la periodista Maite Toja, señaló que la presidenta Sheinbaum ha sido parte de este proceso de deterioro institucional iniciado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ella, dice Zedillo, contribuyó con entusiasmo a la reforma constitucional de López Obrador para destruir al Poder Judicial. Fue ya prácticamente durante su gestión cuando se entrega la Policía Nacional al Ejército y se suprimen varios organismos fiscalizadores. Y la reforma electoral, que aquí se detiene Zedillo, yo pienso que el propósito de Zedillo es poner ojo en la reforma electoral, y la reforma electoral que matará, dice y anticipa Zedillo, la reforma electoral que matará las condiciones para una competencia equilibrada. Está ocurriendo también bajo el mandato de Sheinbaum. Al ser cuestionado acerca de si las recientes reformas trazaron un recorrido inverso al realizado durante su sexenio, subrayó que el autoritarismo actual se oculta detrás de las instituciones. Los nuevos autócratas no buscan el poder a través de un golpe de Estado o una asonada, sino que juegan con las reglas de la democracia para destruirla. Una vez que han accedido, los nuevos autócratas no buscan el poder a través de un golpe de Estado o una asonada, sino que juegan con las reglas de la democracia para destruirla una vez que han accedido al poder gracias a ella. Criticó la eliminación de los órganos autónomos como el Instituto de Transparencia, el INAI, así como la elección judicial del pasado 1 de junio, que implicó el cambio en la integración del Pleno de la Corte Suprema y de la mitad del Poder Judicial. Escoger a los jueces por voto popular es una farsa propia de los regímenes autocráticos, y además se hizo con una elección fraudulenta. Para blindar esto, Sheinbaum ha suprimido a efectos prácticos a la Suprema Corte como Tribunal Constitucional. En este sentido, considera que el mexicano, dice Zedillo, es un caso de autoritarismo único en el mundo, debido a la supresión de la división de poderes y de los contrapesos. El gobierno, que controla el Congreso y las legislaturas estatales, puede aprobar modificaciones constitucionales con carácter definitivo sin que ningún tribunal pueda objetarlas. El expresidente Zedillo añadió que la militarización de la seguridad y los cambios en la justicia limitan la posibilidad de una supervisión independiente. La Guardia Nacional depende ahora del Ejército y podrá investigar delitos al margen del Ministerio Público. Se han ampliado las causas y plazos de la prisión preventiva. Además, han iniciado la cooptación de las Fuerzas Armadas, que en México habían sido históricamente ejemplares. Ahora, por mandato constitucional, deben hacer lo que el Congreso disponga, y eso incluye gestionar actividades económicas sin transparencia ni rendición de cuentas. Es un modo de ganarse su complicidad
dice Zedillo, del Ejército y de las Fuerzas Armadas, es un modo de ganarse su complicidad para mantenerse en el poder, como se ha visto en Cuba, Venezuela o Egipto, dice el expresidente. La intención, dice Zedillo, es la creación de un régimen de partido hegemónico para asegurar continuidad e impunidad, en el que cualquier controversia electoral siempre se resuelva a su favor. Y en dado caso de que el voto no favorezca al oficialismo, utilizar a las instituciones para pisotear la voluntad popular, como el caso venezolano. Aseguró Zedillo que la represión política es un mecanismo para silenciar a los críticos independientes del gobierno a través de las investigaciones de las fiscalías o la anulación en la práctica del derecho de amparo. Reconoció que el abuso de poder por parte de los gobiernos del PRI provocó los grandes tropiezos debido a la ausencia de contrapesos, aunque puso en valor la alternancia en los mandatos, la acogida de refugiados para dictaduras militares, la reforma agraria, la creación del Seguro Social. Fue el partido de los gobiernos que lograron décadas de alto crecimiento económico con estabilidad financiera, que tristemente fueron canceladas por presidentes populistas del propio PRI. También fue el PRI el que, después de varias experiencias traumáticas, incluyendo el movimiento de 1968, inicia procesos de reforma electoral, dice Zedillo. El PRI pudo haber sido parte del problema, pero también fue parte de la solución, comentó, al tiempo que lamentó que Morena copie lo peor del tricolor. No estoy defendiendo al PRI, porque aunque yo me formé en él, hace muchísimos años que no me reconoce como uno de los suyos. Es una decisión y la respeto, mencionó, y dijo que quienes tienen ahora el control del partido debieron haber defendido con más vigor la democracia y la legalidad. Consideró que tanto el PRI como el PAN son partidos orientados al beneficio de una serie de individuos que se mantienen con los recursos otorgados por el INE sin proyecto. México ha perdido presencia y hasta cierto punto autoridad en los foros internacionales, aunque manifestó que se opondría totalmente a que algún otro gobierno o institución quiera intervenir u opinar sobre asuntos que solo corresponde resolver a los mexicanos. Sobre las críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum, que le achaca resentimiento por la pérdida de privilegios, Zedillo dijo que renunció hace muchos años a la pensión vitalicia de expresidente. Tengo, dijo el expresidente, mi trabajo en la universidad. El único privilegio que he perdido es el de ser ciudadano. El único privilegio que he perdido es el de ser ciudadano de un país democrático. Y ese privilegio me lo quitaron López Obrador y Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina de este 27 de octubre, se refiere a Zedillo y sus declaraciones de esta manera. Bueno, primero, y es muy importante porque también hay que mencionarlo, están las declaraciones de Zedillo, un reportaje, una entrevista que le hicieron, en donde dice que en México no hay democracia y que nosotros estamos, nuestro movimiento, el que triunfó con el 60% casi de los votos en el 2024, y que el pueblo de México ha reconocido y sigue reconociendo, él opina que estamos acabando con la democracia. Que si se fijan es un poco la idea del autoritarismo supuesto del gobierno de México. En México hay democracia. México es un país democrático. Es de los países más democráticos del mundo. En México elegimos al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. ¿Quién lo elige? El pueblo. Dicho por Lincoln, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Eso es la democracia. La democracia se refleja también en las libertades. La libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de hablar de la presidenta, del expresidente. La libertad de expresión al máximo. Nunca antes en nuestro país, digan lo que digan, había habido tal libertad de expresión.
Nosotros que vivimos las épocas del PRI autoritario, de los fraudes electorales, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que es el momento de mayor democracia en México y de mayor libertad. Eso para empezar. Hay absoluta libertad de expresión. Aquí no se censura a nadie. La Secretaría de Gobernación no le habla a ningún medio para decirle, por favor, deja de hablar mal de este o del otro, o la Coordinación de Comunicación Social. Libertad de expresión, de reunión, de manifestación. Y no hay fraudes electorales. ¿Cómo fue el del 88? ¿Cómo fue el del 2006? ¿Cómo fue la compradera de votos del 2012? Hay democracia y hay libertad. El mejor momento de la democracia y de la libertad en nuestro país. Eso para empezar. ¿Qué libertad? ¿De qué libertad hablan ellos? La que no lleva ninguna responsabilidad. La libertad implica responsabilidad. La libertad no puede ser que no se pague impuestos. La libertad tiene que ver con un Estado de Derecho y con cumplir con las leyes. La libertad no es aquella en donde cada quien hace lo que quiere, sino estamos en un marco de responsabilidades comunes que están establecidas en nuestra Constitución y en las leyes. Entonces, aquí hay libertad y hay democracia. Esto es lo que dice Sheinbaum y eso fue lo que dijo Ernesto Zedillo el fin de semana y bueno, pues esta suerte de respuesta o planteamiento que hace la presidenta de la República esta mañana. Edmundo Jacobo Molina, ¿cómo cerrarías tu presencia aquí? Bueno, primero hice una omisión en mi listado de semejanzas. ¿Entre el PRI y Morena? Entre el PRI y Morena, que viene a colación por lo que Ernesto Zedillo dice en esa entrevista al periódico El Mundo. La corrupción. La corrupción es, fue en el priismo, perdón que lo diga de esta manera, es una manera de aceitar el sistema político. Reconocida, no solamente entre las esferas políticas, sino socialmente, ¿no? Todavía hay quien dice, por lo menos el priismo derramaba un poco, ¿no? Y yo creo que... ¿Con nostalgia? Algunos. Algunos. Otros con cinismo, porque no hay otra manera de decirlo. Tal cual. Y Morena también. Morena tiene ese uso de la corrupción como forma de aceitar la maquinaria política. Segundo, así como para para Andrés Manuel López Obrador, Salinas de Gortari fue su villano favorito, la némesis que había que construir una figura en torno de la cual referirse en dónde estaban encarnados todos los males, parecería que Ernesto Zedillo empieza a ser el villano favorito de la 4T en la época de Claudia Sheinbaum. O sea, este juego de figuras, ¿no? Porque no hablan en abstracto, el populismo no habla en abstracto, encarna en personas, en individuos. Ahí está la referencia a todos los males, ¿no? Y tercero, me parece muy clara, lapidaria, contundente, una de las frases que acabas de leer de Ernesto Zedillo. El único privilegio que perdí fue el de ser ciudadano en una sociedad democrática. Y eso me parece que nos debe llevar a reflexionar, independientemente de los juicios que nos merezca el sexenio de Zedillo, con sus altas, sus bajas en diferentes momentos, en fin, y el silencio que guardó durante muchos años. ¿Y por qué está saliendo ahora? Está saliendo ahora porque creo que finalmente se trata de un personaje demócrata, sobre todo un demócrata, liberal democrático, pero liberal. Y está viendo cómo las instituciones democráticas, pues por más que la señora Sheinbaum hable de que México es el país más democrático, por favor, si está destruyendo los contrapesos democráticos
El poder cuando se concentra nunca tiene buenos resultados. Y lo que hizo Andrés Manuel, y sobre todo el primer año de gobierno de la doctora Sheinbaum, es concentrar el poder destruyendo los equilibrios de las instituciones democráticas, el poder judicial, los órganos autónomos y el control con la sobrerepresentación de la Cámara de Diputados. Eso es. Y luego otra vez el discurso populista. Hablar al nombre del pueblo. ¿Qué es el pueblo en este caso? 36 millones de votos bien ganados, pues eso nadie lo va a discutir. Pero, y el resto, los 64 millones que votaron en contra, que no quedaron en las urnas, no hay posibilidad de que tengan una voz, una opinión distinta. Y eso es lo que creo que es terriblemente peligroso, y más cuando no hay contrapesos. Pues ahí está el análisis obligado de lo que está ocurriendo en México, de lo que ha ocurrido en su historia, de los protagonistas, de los que salen y no salen en una serie, que es la que estábamos analizando al principio, que es la que ha difundido ampliamente Televisa. Y bueno, ahora lo que hemos visto de Zedillo y pues la respuesta de la presidenta. Todo esto es el momento en que nos está tocando vivir este conjunto de discusiones, ¿no?, que son necesarias sobre qué es lo que hoy tenemos en México, qué tipo de régimen se ha configurado o se está configurando en México, porque se ha dicho que es un cambio de régimen, y sí, la pregunta es qué tipo de régimen es el que se está instaurando. Exacto. Y de eso seguiremos hablando, Edmundo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Carmen. Muy buena semana. Buena semana. Gracias por tu presencia. ¿Y qué piensa usted de todo esto? Déjeme su opinión en el buzón de voz. Hay mucho que decir al respecto. Por lo pronto, gracias por estar aquí y hasta la próxima.